La mansión de los Salvatierra se alzaba imponente en Polanco, rodeada de jardines cuidados al detalle y muros altos que resguardaban un mundo de lujos y silencios. Dentro, sin embargo, el sonido era otro. Un llanto desesperado, constante, que parecía no detenerse nunca. Diego, el hijo único del joven empresario Alejandro Salvatierra, lloraba con un desconsuelo que partía el alma. Ninguna nana, ninguna niñera ni cuidadora había logrado calmarlo. La desesperación se repetía día tras día, hasta que una recién llegada, con manos temblorosas y corazón firme, lo sostuvo en brazos. Entonces, como si algo secreto hubiera sido revelado, el niño se serenó. Alejandro observó, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguna de estas historias que muestran cómo, detrás de los muros más altos, se esconden los secretos más profundos. Alejandro Salvatierra había heredado antes de los 30 años una cadena de hoteles de lujo con presencia en Cancún, Los Cabos y Riviera Maya. Había crecido rodeado de privilegios, educado en colegios privados, con la disciplina férrea de un padre exigente y la dulzura intermitente de una madre ausente por compromisos sociales. Desde la muerte de su esposa, ocurrida en un trágico accidente de carretera rumbo a Acapulco, Alejandro había endurecido su carácter. Su vida era el trabajo, su refugio las reuniones interminables y las cifras que lo mantenían distraído del vacío. En medio de esa rutina, Diego era para él un recordatorio incómodo. El niño, apenas de 1 año, necesitaba ternura, contacto, arrullo. Alejandro, en cambio, solo sabía ofrecer silencio y distancias. En las noches, el llanto atravesaba las paredes como una herida que no cicatrizaba. La llegada de Camila Reyes ocurrió casi por casualidad. Proveniente de Oaxaca, había viajado horas en un autobús repleto de familias y comerciantes que llevaban consigo los aromas de sus tierras: tortillas envueltas en servilletas, mole en frascos de vidrio, frutas de temporada. Camila venía con una maleta pequeña y un corazón cargado de esperanza. Sus padres dependían del dinero que pudiera mandar. Había dejado atrás a sus hermanos menores y las calles empedradas de su pueblo, donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo de los anafres. El primer encuentro entre ambos mundos no fue fácil. Alejandro, vestido con un traje a medida, observó a Camila con desconfianza. Para él, contratar a una joven sin experiencia en casas de este nivel era un riesgo innecesario, pero el llanto de Diego lo había obligado a aceptar la recomendación de un contacto que le habló de la muchacha trabajadora y discreta. Camila recorrió la mansión en silencio, impresionada por los ventanales que dejaban ver la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Todo era frío, distante, calculado. En su interior, sin embargo, ardía la decisión de no dejarse intimidar. Esa primera tarde, mientras el llanto de Diego resonaba en el pasillo principal, Camila se acercó con paso inseguro. Vio al pequeño en su cuna, agitado, con lágrimas que parecían infinitas. Recordó entonces a su hermano menor, a quien había cuidado con la misma paciencia durante las noches de tormenta en su pueblo. Sin pedir permiso, lo tomó en brazos, lo acunó contra su pecho, murmurando palabras suaves en zapoteco, como lo hacía su abuela. Poco a poco el niño dejó de llorar. Sus sollozos se transformaron en respiraciones tranquilas y finalmente en un sueño profundo. Alejandro, que había presenciado la escena desde el marco de la puerta, quedó inmóvil. El empresario que negociaba contratos millonarios sin pestañear no supo qué decir. Su hijo, que no se calmaba con nadie, había encontrado paz en los brazos de una desconocida. El silencio que siguió fue más pesado que el llanto anterior. Camila, sin atreverse a soltar al bebé, levantó la vista y encontró los ojos oscuros de Alejandro fijos en ella. No había gratitud, tampoco enojo, solo sorpresa y un desconcierto que lo desarmaba. Fue en ese instante cuando comenzó una historia que ninguno de los dos imaginaba. La mañana en Lomas de Chapultepec comenzaba con un cielo despejado,
atravesado por los primeros rayos del sol que iluminaban las fachadas de mármol y los ventanales enormes de la mansión. Alejandro Salvatierra se preparaba para otro día idéntico a los anteriores. Traje impecable, corbata perfectamente ajustada y el celular vibrando sin descanso sobre la mesa de caoba. Su vida giraba en torno a números, contratos y reuniones que parecían no tener fin. La cadena hotelera que había heredado de su padre era su obsesión. Pasaba horas revisando informes financieros, negociando con inversionistas de Monterrey, Nueva York o Madrid y exigiendo resultados inmediatos a sus directores. Había logrado expandir la marca a playas exclusivas como Cancún y Los Cabos, pero el éxito tenía un costo, una vida marcada por la soledad. Dentro de esa rutina calculada, Diego era una presencia incómoda. El niño representaba la memoria viva de su esposa, Isabela, quien había muerto en un accidente de carretera rumbo a Acapulco. Cada vez que lo miraba, Alejandro sentía un nudo en el pecho. Se parece tanto a ella, pensaba, mientras evitaba permanecer demasiado tiempo en la misma habitación. Esa semejanza lo perseguía como un fantasma, recordándole todo lo que había perdido y lo que no sabía enfrentar. Los empleados de la casa comentaban en voz baja que el señor Salvatierra parecía más un extraño que un padre. Apenas sostenía al niño, y cuando lo hacía sus movimientos eran torpes, casi mecánicos. Los llantos de Diego lo irritaban, aunque en el fondo sabía que esa reacción era injusta. Más de una vez, en la madrugada, Alejandro se encerró en su despacho para no escuchar el eco de esos sollozos que llenaban la casa, de un dolor indescriptible. «Señor, el pequeño no deja de llorar», le dijo una de las niñeras semanas atrás, agotada, con las ojeras marcadas. «Llévelo al pediatra, pásele el número de mi chofer. Yo no tengo tiempo para eso», respondió Alejandro, sin siquiera levantar la vista del contrato que estaba revisando. «Con respeto, no es enfermedad, es tristeza», se atrevió a replicar la mujer. Aquel comentario lo desarmó. Alejandro guardó silencio, como si las palabras hubieran tocado una herida demasiado profunda. Sin embargo, lejos de reconocerlo, se limitó a despedirla al día siguiente. Para él, los sentimientos eran un lujo que no podía permitirse. La sucesión de niñeras era constante. Algunas renunciaban después de pocas semanas, otras simplemente desaparecían sin dar explicaciones. Ninguna soportaba el peso de los llantos interminables. La casa, a pesar de sus jardines simétricos y su diseño minimalista, se había convertido en un lugar frío, donde los ecos del pasado eran más fuertes que cualquier palabra. Alejandro, en sus momentos de mayor sinceridad consigo mismo, reconocía que no sabía ser padre. Había aprendido a dirigir empresas, a negociar con políticos y magnates, a controlar imperios hoteleros, pero no había aprendido a consolar a un niño. Cada intento terminaba en fracaso. Diego lloraba, él lo cargaba unos segundos y lo dejaba otra vez en la cuna, sintiéndose derrotado. En su círculo cercano los comentarios eran crueles. «Un hombre como tú no está hecho para criar solo», le decía un socio en una comida de negocios en Santa Fe. Alejandro sonreía, fingiendo indiferencia, pero por dentro sentía que tal vez tenían razón. La paternidad lo superaba y ese reconocimiento lo hacía sentir débil. Su refugio era el trabajo. Pasaba largas horas en la oficina del corporativo, con vistas a Paseo de la Reforma, rodeado de pantallas, reportes y asistentes que seguían sus órdenes sin cuestionar. Allí se sentía fuerte, competente, invencible, pero al volver a casa, el eco del llanto lo recibía como una verdad inevitable. Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, escuchó el llanto más fuerte de lo habitual. Se acercó a la cuna y vio a Diego con las mejillas rojas, los puños cerrados y la mirada suplicante. Por un instante pensó en cargarlo, pero algo dentro de él se quebró. Dio un paso atrás y se obligó a salir de la habitación. La incapacidad lo perseguía como una sombra. Alejandro Salvatierra, el hombre que controlaba un imperio, era incapaz de calmar a su propio hijo.
El autobús avanzaba lentamente por la carretera que unía Oaxaca con la Ciudad de México. Camila Reyes llevaba horas mirando por la ventana, despidiéndose con la mirada de los cerros verdes, de las calles empedradas y del olor a maíz tostado que tanto la acompañaba en su pueblo. Apretaba contra el pecho una pequeña bolsa de tela donde guardaba un escapulario que su madre le había dado antes de partir. Sus ojos oscuros reflejaban cansancio, pero también determinación. Sabía que su familia dependía de ella. El viaje fue largo, con paradas en pueblos donde los vendedores subían al pasillo ofreciendo tlayudas envueltas en servilletas y refrescos fríos. Camila, con apenas unas monedas en el bolsillo, rechazó con una sonrisa educada. Había prometido ahorrar cada peso. Primero la familia, se repetía en silencio, recordando las palabras de su padre enfermo. Al llegar a la capital, el contraste fue brutal. El aire denso y contaminado la recibió junto con el ruido incesante de claxones y vendedores ambulantes. Tomó un taxi rumbo a Polanco, donde se levantaba la mansión que sería su lugar de trabajo. Durante el trayecto miraba con asombro los rascacielos, las luces y la multitud que parecía moverse sin descanso. Nunca había visto una ciudad tan grande. La primera impresión al cruzar las rejas de la casa de los Salvatierra fue la de haber entrado en otro mundo. El jardín parecía un parque, con árboles podados al milímetro y fuentes que caían en silencio. Camila bajó del taxi con la maleta gastada y respiró profundo, sintiendo que cada paso la alejaba más de lo que conocía. Una mujer de uniforme la recibió con frialdad. «Así que tú eres la nueva», dijo mirándola de arriba abajo. «Sí, señora, vengo a trabajar», respondió Camila con respeto y voz firme. La mujer no replicó, simplemente la condujo hacia el interior. En la entrada Alejandro Salvatierra la esperaba. De pie, con el porte elegante que lo caracterizaba, la observó con un gesto severo. «Me dijeron que no tienes experiencia en casas de este nivel», comentó sin rodeos. Camila sostuvo la mirada, aunque su corazón latía rápido. «No, señor, pero aprendo rápido». «Y lo que no sé lo puedo aprender». Alejandro frunció el ceño, como si midiera cada palabra. «Aquí no hay margen para errores. Mi hijo es lo más importante. Aunque…» Se detuvo un instante, evitando profundizar. «Espero disciplina». Camila asintió sin replicar. Sabía que debía ganarse su lugar. Esa misma tarde escuchó por primera vez el llanto de Diego. El sonido la estremeció. No era el llanto común de un niño, era un grito de desconsuelo, de vacío. Alejandro intentaba calmarlo con un movimiento torpe, pero el pequeño se arqueaba con fuerza, rechazando cualquier contacto. La desesperación del empresario era evidente, aunque intentara disimularla. «Ya basta, Diego», murmuró Alejandro, con un cansancio que no sabía ocultar. Camila dio un paso al frente, insegura. «¿Puedo intentarlo, señor?» Alejandro dudó. Quiso negarse, pero al ver que el niño se ponía rojo de tanto llorar, asintió con un gesto. Camila se acercó despacio, como si temiera que el bebé pudiera romperse en sus brazos. Lo tomó con cuidado apoyándolo contra su pecho. Empezó a mecerlo suavemente y a susurrarle palabras en zapoteco, el idioma que había aprendido de su abuela. «Yaye, Yaye, mi pequeño, aquí estoy». El milagro ocurrió en segundos. Diego dejó de llorar. Sus sollozos se transformaron en un suspiro profundo, y como si hubiera encontrado un refugio olvidado, apoyó la cabeza en el hombro de Camila y cerró los ojos. Alejandro observó en silencio, atónito. El empresario, acostumbrado a controlar todo, desde hoteles de 5 estrellas hasta complejos turísticos millonarios, no entendía por qué su propio hijo solo encontraba calma en brazos de una desconocida. Su mirada era una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo más difícil de nombrar: vulnerabilidad. Camila, sin notarlo, había cruzado la primera barrera. Y en ese instante comenzó a tejerse un lazo que cambiaría el destino de los tres. Los primeros días de Camila en la mansión fueron un desfile de silencios y miradas inquisitivas. Aunque había logrado lo impensable, calmar a Diego en cuestión de minutos, no todos en la casa la recibieron con agrado.
Algunos empleados la observaban con cierto desdén, como si su origen humilde fuera un defecto imperdonable. Ella, sin embargo, mantenía la cabeza en alto, aferrándose a la dignidad que había aprendido de su madre. Por las noches, en su pequeña habitación del ala de servicio, Camila recordaba los aromas de su tierra. Extrañaba el sonido de las guitarras en las fiestas patronales, el humo de los comales donde se preparaban tlayudas y el eco de las campanas que marcaban las horas en su pueblo. El silencio frío de la mansión era otro mundo, un mundo que la envolvía en lujos ajenos y distancias incómodas. Una mañana, mientras doblaba la ropa de Diego, otra empleada comentó con ironía: ¿quién diría que un niño tan mimado se calla con alguien que no sabe ni qué tenedor usar en la mesa? Camila sonrió con serenidad, evitando la confrontación. No importa el tenedor, importa el corazón, respondió sin levantar la voz. Las palabras resonaron más de lo que ella imaginaba. Aunque trataba de no demostrarlo, esas actitudes la herían. No era fácil cargar con los prejuicios de otros cuando apenas intentaba adaptarse a un entorno tan diferente. Alejandro, por su parte, observaba de lejos. Su carácter desconfiado lo llevaba a analizar cada gesto de Camila. ¿Qué tenía esa joven que lograba calmar a Diego como nadie? Se repetía que debía haber una explicación lógica, pero cada vez que veía a su hijo dormido en los brazos de ella, sentía una punzada de celos y desconcierto. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho, escuchó la risa de Diego. Era un sonido nuevo, fresco, desconocido en esa casa. Se levantó de golpe intrigado y caminó hacia el cuarto del niño. Allí encontró a Camila jugando con él, escondiendo su rostro tras una manta y apareciendo con un «aquí estoy». Diego reía a carcajadas, contagiado por la dulzura de aquel juego sencillo. Alejandro se quedó quieto en la puerta, incapaz de interrumpir. Hacía meses que no escuchaba esa risa, y la sorpresa lo desarmó. Camila notó su presencia, y con un gesto tímido se puso de pie. «Perdón, señor, solo trataba de distraerlo». Alejandro negó con la cabeza como si quisiera ocultar su emoción. «No te disculpes, sigue, parece que le gusta». El intercambio fue breve, pero dejó en ambos una sensación extraña. Camila descubrió que detrás de la dureza de Alejandro había un hombre que, aunque no lo admitiera, sufría por no saber acercarse a su hijo. Y Alejandro comprendió que esa joven, tan distinta a él en todo, poseía un don que no se podía comprar. Esa noche, en la cena, Diego se mostró inquieto hasta que Camila apareció para llevarlo en brazos. Alejandro, observando la escena, sintió que la distancia con su propio hijo se agrandaba. ¿Por qué el niño buscaba refugio solo en ella? ¿Qué estaba haciendo mal? «Se nota que el niño la quiere», comentó de pronto una de las empleadas mayores, rompiendo el silencio. Alejandro la miró con seriedad. «Es demasiado pronto para decir eso». «No, señor», intervino Camila suavemente. «Los niños sienten más que las palabras. Ellos saben cuando alguien los abraza de verdad». El comentario lo dejó sin respuesta. En su habitación esa misma noche, Alejandro recordó cómo había intentado cargar a Diego meses atrás, sin éxito. El pequeño se arqueaba, lloraba más fuerte, como rechazando cualquier intento de cercanía. Ahora, en cambio, buscaba el pecho de una extraña para dormir. La impotencia lo golpeaba como una verdad incómoda. El choque de mundos era evidente. Una joven de Oaxaca, acostumbrada a la calidez de la vida comunitaria, había traído a esa mansión fría un calor que nadie más lograba ofrecer. Alejandro, con su orgullo intacto, aún no sabía cómo enfrentar lo que estaba ocurriendo, pero en el fondo presentía que nada volvería a ser igual. El eco de la risa de Diego seguía retumbando en la mente de Alejandro como un recordatorio incómodo. Aquella alegría no había nacido gracias a él, sino por la presencia de Camila. Su orgullo, forjado durante años de disciplina y poder, no aceptaba fácilmente esa verdad. ¿Cómo era posible que, pese a todos los recursos a su disposición, su hijo solo respondiera al cariño de una joven recién llegada de Oaxaca? En un intento de recuperar el control, Alejandro tomó una decisión inmediata.
Contrató a los mejores especialistas en psicología infantil de la ciudad. Llamó a un pediatra de renombre y a una terapeuta recomendada por una exclusiva clínica de Polanco. Quería demostrar que no necesitaba de una empleada doméstica para solucionar los problemas de su hijo. Una mañana, la terapeuta llegó con juegos didácticos, peluches importados y una paciencia estudiada. Se inclinó sobre Diego, tratando de captar su atención con una marioneta de colores. El pequeño la miró con curiosidad por un segundo, pero pronto torció la boca y rompió en llanto. La mujer insistió cantando canciones, moviendo juguetes, pero nada surtió efecto. Finalmente, Diego estiró los brazos hacia la puerta buscando a alguien más. «Parece que no quiere colaborar hoy», dijo la especialista, forzando una sonrisa. «Es normal. Algunos niños son más resistentes». Alejandro, frustrado, pidió que lo intentaran de nuevo al día siguiente. Pero la historia se repitió. El niño no se calmaba con nadie, solo con Camila. Una tarde, mientras la terapeuta se retiraba derrotada, Diego lloraba desconsolado en la sala. Alejandro caminaba de un lado a otro, intentando cargarlo. «Ya basta, Diego. ¿Qué quieres de mí?», murmuró con la voz cargada de impotencia. Fue entonces cuando Camila apareció, atraída por los sollozos. Se acercó con cautela. «¿Quiere que lo intente, señor?». Alejandro apretó los labios, luchando contra su orgullo. «Hazlo, ya que», respondió, como si concediera una derrota que no quería admitir. En cuanto Camila tomó al bebé en brazos, el llanto cesó. Diego escondió la cara en su cuello, respirando con alivio. Alejandro observó la escena con una mezcla de rabia y sorpresa. «No entiendo qué tiene usted que no tengan los demás», dijo con frialdad. Camila acarició la espalda del niño y respondió sin alardes. «Tal vez no se trata de lo que uno tiene, sino de lo que uno da». Las palabras lo atravesaron como un golpe. Se sintió humillado, como si alguien le hubiera puesto un espejo en el que no quería mirarse. No replicó, pero su mirada dura revelaba la batalla interna que libraba. En los días siguientes, Alejandro se volvió más distante con Camila. La observaba con detenimiento, como si buscara descubrir una estrategia oculta. «Debe estar manipulando la situación», pensaba, convencido de que nadie podía influir en su hijo sin tener una intención detrás. La idea de que su autoridad fuera superada por una muchacha humilde lo desafiaba en lo más profundo de su orgullo. Durante una cena con un viejo amigo empresario, Alejandro no pudo evitar mencionarlo. «Es absurdo, Carlos. Contraté a expertos, pagué sumas exorbitantes y aún así, el niño solo quiere a esa empleada». El amigo rió con ironía. «Quizá no todo se compra, Alejandro». «No me digas eso», replicó con seriedad. «Todo tiene un precio, siempre». Sin embargo, al volver a casa y escuchar a Diego balbuceando feliz en brazos de Camila, comprendió que esa afirmación se tambaleaba. Esa noche, mientras se servía un whisky en el despacho, su orgullo le pesaba más que nunca. Sabía que estaba perdiendo una batalla invisible, no contra Camila, sino contra sí mismo. El millonario que había construido un imperio no soportaba la idea de ser desplazado en el corazón de su hijo. La rutina en la mansión comenzaba antes del amanecer. Mientras el resto de los empleados aún bostezaba en la cocina, Camila ya estaba despierta, preparando el desayuno de Diego con cuidado y paciencia. No había lujos en su manera de atenderlo, solo ternura, cantos suaves y la seguridad de unos brazos que transmitían calma. El niño respondía con balbuceos y sonrisas, como si reconociera en ella algo que había estado esperando desde siempre. Pero cuando se cerraba la puerta de su cuarto por las noches, Camila dejaba que el peso de la soledad cayera sobre sus hombros. Tomaba su celular viejo y marcaba a Oaxaca. La voz de su madre la recibía entre interferencias. «¿Cómo estás, hija?» «Bien, mamá. Trabajando duro. No se preocupen, pronto mandaré el dinero». «Aquí nos hace falta, Camila. Tu padre no mejora y las medicinas son caras. Pero no te angusties, que Dios te bendiga allá». Camila tragaba saliva para que no se le quebrara la voz. «Aguanten tantito, ya me pagarán la primera quincena.
No les va a faltar nada, se los prometo. Colgaba y permanecía un rato en silencio, abrazando el escapulario que llevaba siempre consigo. Pensaba en sus hermanos pequeños, en los cuadernos que a veces compartían en la escuela por no tener suficientes, y en los zapatos desgastados que ella misma había dejado atrás. Aquellos recuerdos la empujaban a resistir cada mirada despectiva y cada comentario malintencionado en la mansión. Lo que nadie podía negar era que Diego había cambiado. Donde antes había llanto y desesperación, ahora surgían sonrisas tímidas y juegos improvisados. El niño se tranquilizaba en brazos de Camila, dormía mejor y hasta había comenzado a balbucear palabras entre risas. Alejandro lo notaba en silencio. Una tarde, al regresar de una reunión agotadora, lo encontró riendo mientras Camila le enseñaba a aplaudir. Diego, con las manos torpes, seguía el ritmo y celebraba cada palmada como una victoria. Alejandro se detuvo en la puerta observando con una mezcla de asombro y nostalgia. «¿De dónde sacas tanta paciencia?», preguntó de pronto, interrumpiendo la escena. Camila volteó sorprendida por su voz. «No sé, señor. Supongo que es costumbre. En mi casa siempre me tocó cuidar a mis hermanos menores. Aprendí que los niños sienten cuando los tratas con cariño». Alejandro frunció el ceño, como si esas palabras lo confrontaran. «No siempre el cariño es suficiente». Camila sostuvo la mirada, sin temor. «A veces lo es todo». El silencio se extendió, pero Alejandro no replicó. Se limitó a entrar al despacho, aunque en su interior la conversación lo había dejado inquieto. Las noches, sin embargo, eran las más reveladoras. Cuando Diego despertaba entre sollozos, bastaba con que Camila se acercara para que el llanto se transformara en calma. Lo acunaba, le tarareaba melodías que su abuela entonaba al calor del fogón, y el pequeño cerraba los ojos con confianza plena. Uno de esos días, Alejandro apareció en el pasillo y la observó sin anunciarse. Vio cómo el niño se aferraba a ella con fuerza, cómo sus lágrimas desaparecían en cuestión de minutos. Hubiera querido intervenir, pero se sintió fuera de lugar. En su propio hogar él era un extraño, mientras una joven desconocida lograba lo que él no podía. En su habitación, Alejandro encendió un cigarro, algo que hacía cuando la tensión lo desbordaba. Recordó las veces que había intentado abrazar a Diego solo para ser rechazado con más llanto. El orgullo lo mantenía rígido, pero el corazón le susurraba una verdad incómoda. Quizás no era el padre que su hijo necesitaba. Camila, sin saberlo, había comenzado a derribar los muros de aquella casa. Su humanidad, sencilla y firme, revelaba que la riqueza verdadera no estaba en los bienes, sino en la capacidad de dar amor sin esperar nada a cambio. Y eso era precisamente lo que Alejandro más temía, descubrir lo mucho que necesitaba, lo que ella representaba. La madrugada en la mansión se envolvía de un silencio denso, interrumpido solo por el crujir de los árboles del jardín y algún murmullo lejano de la ciudad que nunca dormía. Alejandro estaba en su despacho, con un vaso de whisky a medio terminar, y la mirada fija en una fotografía enmarcada sobre el escritorio. Era Isabela, su esposa, sonriendo frente al mar de Acapulco, el viento enredándole el cabello y la luz del atardecer pintando su piel de tonos dorados. Esa imagen era un recuerdo hermoso y al mismo tiempo una herida abierta. Aquel accidente seguía persiguiéndolo como una sombra imposible de disipar. La carretera, la lluvia intensa, el sonido de los frenos y, después, el silencio absoluto. Alejandro había sobrevivido, pero Isabela no. Desde entonces, todo lo que había compartido con ella se convirtió en un doloroso recordatorio. La risa de su hijo, el perfume que todavía impregnaba algunos rincones de la casa, la cama vacía que ninguna noche lograba llenar. Cada vez que veía a Diego, no podía evitar recordar el rostro de Isabela. Los mismos ojos grandes, la misma curva en la sonrisa. Era como si ella siguiera viva en el pequeño, y esa semejanza lo castigaba. En lugar de acercarse, se alejaba, incapaz de enfrentar el peso de su propia culpa. Camila empezó a notar esa distancia. Aunque nunca preguntaba directamente, su mirada decía lo que sus palabras callaban.
Una tarde, mientras cambiaba a Diego, Alejandro se asomó al cuarto. Observó en silencio y después murmuró: «¿Cómo lo haces? ¿Cómo logras que te busque de esa manera?» Camila lo miró con serenidad. «No hay un secreto, señor. Solo estar presente, escucharlo, abrazarlo. Los niños necesitan sentirse amados». Alejandro desvió la vista, incómodo. «El amor», repitió con amargura. «El amor solo trae pérdidas». Camila guardó silencio unos segundos antes de responder. «No, señor, el amor da sentido aunque duela. Sin amor no queda nada». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que ella imaginaba. Se giró bruscamente y salió, como si huyera de una verdad que no estaba listo para aceptar. Esa noche, Alejandro tuvo un sueño inquietante. Caminaba por la carretera bajo la lluvia, buscando entre la oscuridad el rostro de Isabela. La escuchaba llamarlo, pero nunca lograba alcanzarla. Despertó sobresaltado, con el corazón acelerado y un sudor frío cubriéndole la frente. Se levantó, fue hasta la cuna de Diego y lo encontró dormido, respirando plácidamente. Estiró la mano para acariciarlo, pero la retiró antes de tocarlo. El miedo a fallar lo paralizaba. Al día siguiente, Camila lo enfrentó de manera inesperada. Diego lloraba, y Alejandro intentaba calmarlo sin éxito. Ella entró al cuarto, lo cargó, y el niño se tranquilizó casi al instante. Alejandro, con frustración evidente, dijo: «Es como si yo no existiera para él». «No es eso», replicó Camila con firmeza. «Usted es su padre, pero tiene que dejar de esconderse detrás de su trabajo o de su dolor. Diego lo necesita, aquí y ahora». Alejandro la miró con dureza. «No tienes idea de lo que dices». «Sé lo que veo», contestó ella sin bajar la voz. «Un niño que clama por su padre y un hombre que se niega a escucharlo». El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones contenidas. Alejandro no estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara, menos aún una empleada, pero lo cierto es que sus palabras habían dado en el blanco. Esa noche, sentado otra vez frente a la foto de Isabela, comprendió que estaba atrapado entre el pasado y el presente. No podía traer de vuelta a su esposa, pero sí podía perder a su hijo si seguía huyendo. Y esa idea lo atormentaba más que cualquier recuerdo. El peso del pasado seguía siendo una cadena difícil de romper. La noticia del vínculo inusual entre Diego y Camila no tardó en filtrarse en los círculos cercanos de Alejandro. Durante una comida de negocios en un restaurante de lujo en Santa Fe, algunos socios comentaban con burla lo que habían escuchado. «Dicen que tu hijo solo se calma con la muchacha que contrataste», dijo uno alzando la copa de vino con malicia. «¿De verdad confías tanto en una empleada?», añadió otro entre risas. Alejandro apretó la mandíbula fingiendo indiferencia. «Mi vida personal no es asunto de nadie». Pero las palabras lo hirieron más de lo que admitía. Sentía la presión de mantener una imagen impecable, de proyectar control absoluto. Que otros empresarios se burlaran de su dependencia hacia una joven humilde le parecía humillante. Esa misma noche, mientras regresaba a la mansión, la idea de despedir a Camila rondó su mente como una posibilidad inevitable. Dentro de la casa, el ambiente tampoco era fácil para ella. Algunas trabajadoras murmuraban a sus espaldas. Una de ellas comentó con desprecio: «Se cree especial porque el niño la quiere, pero aquí todos somos reemplazables». Camila escuchó sin responder. Solo bajó la cabeza y continuó doblando la ropa. Aunque trataba de mostrarse fuerte, esas palabras le pesaban. ¿Será cierto? ¿Y si un día me despiden y todo este esfuerzo no sirve de nada?, pensaba en silencio. En sus llamadas nocturnas con la familia, ocultaba la angustia. «Estoy bien, mamá, todo está saliendo bien», decía, aunque sus ojos se humedecían. No quería preocuparlos más. Alejandro notaba la incomodidad de Camila, pero no lo expresaba. Su orgullo lo mantenía distante, aunque en el fondo admiraba la paciencia con la que ella soportaba los comentarios malintencionados. Había algo en esa fortaleza silenciosa que lo confrontaba con su propia fragilidad.
Un día Camila escuchó por accidente parte de una conversación entre Alejandro y un amigo que lo visitaba. «No puedes arriesgar tu reputación por alguien así», decía el hombre con tono severo. «La gente ya habla. Si sigues permitiendo que esa muchacha tenga tanta influencia, vas a parecer débil». «No es tan simple», respondió Alejandro, bajando la voz. Camila se alejó antes de escuchar más. Su corazón se encogió. ¿Sería cuestión de tiempo para que la despidiera? Esa noche, mientras preparaba a Diego para dormir, lo acunó más fuerte de lo habitual. «Aunque me corran, yo siempre te voy a querer, chiquito», susurró en voz baja, con lágrimas contenidas. El niño la miró con ternura, como si comprendiera su miedo. Los días siguientes fueron aún más tensos. Alejandro, atrapado entre las críticas externas y lo que veía en su propia casa, se debatía en silencio. Cada vez que consideraba despedir a Camila, recordaba la risa de Diego, su calma en brazos de ella, y el nudo en el pecho se hacía más fuerte. Una tarde, al regresar de una reunión cargada de reproches, Alejandro se cruzó con Camila en el pasillo. Ella bajó la vista insegura, y él se detuvo un instante. «No hagas caso a lo que digan los demás», murmuró, sorprendiéndose a sí mismo con esas palabras. Camila lo miró con gratitud contenida. «Lo intento, señor, pero duele». Alejandro no respondió. Continuó su camino, pero la imagen de sus ojos firmes y vulnerables a la vez lo acompañó toda la noche. El choque social era innegable. Alejandro pertenecía a un mundo donde las apariencias lo eran todo, y Camila provenía de un lugar donde lo único que importaba era sobrevivir con dignidad. Esa diferencia era un muro que se hacía más alto cada día, y ambos lo sabían. En el silencio de la mansión, las dudas crecían. Alejandro se preguntaba si tendría la fuerza para desafiar las presiones externas, y Camila, si valía la pena seguir resistiendo en un lugar donde siempre la harían sentir que no pertenecía. El frío de la temporada comenzó a sentirse en la ciudad. Las mañanas eran más grises, y un viento cortante se colaba por las rendijas de las ventanas. Diego, que solía reír entre juegos con Camila, empezó a mostrar un cansancio extraño. Sus ojitos estaban vidriosos, su respiración se volvía pesada y una tos seca lo sacudía con fuerza. Camila fue la primera en notarlo. «Señor Salvatierra», dijo con preocupación, «el niño no está bien». Alejandro, revisando unos documentos, apenas levantó la vista. «Seguramente es solo un resfriado. Le pediré a su pediatra que venga mañana». «No, señor, está respirando mal. Hay que hacer algo ahora». La firmeza en la voz de Camila lo desconcertó. Se acercó a la cuna y al escuchar la respiración entrecortada de su hijo, el pánico lo invadió. Su mente, acostumbrada a cifras y contratos, se nubló. «Llamen al doctor», ordenó con voz alterada. Mientras el médico llegaba, los minutos parecían eternos. Diego lloraba, inquieto, con el rostro enrojecido por el esfuerzo de respirar. Alejandro lo cargaba, pero el pequeño se agitaba más. «No sé qué hacer», murmuraba con la desesperación marcada en cada palabra. Camila dio un paso adelante. «Déjeme intentarlo». Alejandro dudó, pero finalmente le entregó al niño. Camila lo sostuvo con suavidad, lo colocó en posición erguida y empezó a frotar su espalda mientras le tarareaba una melodía suave. También preparó un té ligero de hierbas que recordaba de su abuela, humedeciendo un paño tibio para colocarlo en el pecho del bebé. Eran remedios sencillos, caseros, pero transmitían calma. Diego comenzó a tranquilizarse. Su llanto se convirtió en un quejido leve y poco a poco su respiración se estabilizó. Alejandro la miraba con los ojos abiertos de par en par. «¿Cómo lo hiciste?» «No es nada extraordinario», respondió Camila sin dejar de mecer al niño. «Solo hay que estar cerca y ayudarlo a sentirse seguro». Cuando el médico llegó, encontró a Diego más sereno. Tras revisarlo con cuidado, diagnosticó bronquitis leve y recetó medicamentos. «El niño va a estar bien», aseguró, «pero necesita cuidados constantes». Alejandro respiró aliviado, aunque todavía sentía un nudo en el estómago. Cuando el doctor se fue,
Se quedó de pie, mirando a Camila mientras ella acomodaba a Diego para que descansara. Su voz tembló al pronunciar unas palabras poco habituales en él. «Gracias. Si no hubieras estado aquí, no sé qué habría pasado». Camila lo miró con calma. Los niños sienten cuando los dejamos solos en su dolor. No basta con darles medicinas, también necesitan amor. Alejandro guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño, vulnerable, derrotado. El empresario poderoso que enfrentaba a inversionistas sin miedo había estado a punto de quebrarse frente al sufrimiento de un niño de apenas 1 año. Esa noche, incapaz de dormir, caminó por los pasillos de la mansión. El eco de las palabras de Camila lo perseguía. Recordó a Isabela, la manera en que ella siempre sabía qué hacer, la seguridad con que atendía cada detalle de Diego. Y ahora, en su ausencia, era otra mujer la que llenaba ese vacío. Se detuvo frente a la puerta de la habitación del bebé. Desde dentro se escuchaba una canción suave en voz baja. Era Camila, arrullando a Diego mientras el niño dormía más tranquilo. Alejandro apoyó la mano en la puerta y cerró los ojos, conmovido y confundido al mismo tiempo. Nunca se había permitido depender de alguien, mucho menos de una empleada. Sin embargo, esa noche aceptó, aunque fuera en silencio, que sin Camila no habría podido enfrentar el miedo de perder a su hijo. El orgullo de Alejandro empezaba a resquebrajarse, y él lo sabía. La mañana después de la enfermedad de Diego parecía distinta. El aire en la mansión no estaba tan cargado, y Alejandro, que había pasado la noche en vela, entró en la habitación del niño con un gesto inusual en él, preocupación genuina. Vio a Diego dormido profundamente en brazos de Camila y por un instante se detuvo a observar la escena. Había serenidad en aquel cuadro, una paz que él no lograba ofrecer. «Ya está mejor», dijo Camila al notarlo en la puerta con una sonrisa cansada. Alejandro asintió. «Lo sé. Gracias otra vez». Eran palabras simples, pero en su boca resultaban extrañas, casi torpes. Camila se limitó a devolverle una mirada tranquila, sin reclamar méritos. Los días siguientes Alejandro empezó a buscar excusas para pasar más tiempo en casa. Aún atendía negocios, pero con menor prisa. Descubría con sorpresa que observar a Diego jugar le resultaba más reconfortante que revisar un informe financiero. Y aunque no lo decía en voz alta, empezaba a imitar los gestos de Camila. Cargar al niño con más paciencia, arrullarlo con movimientos suaves, hasta intentar tararear alguna melodía, aunque su voz sonara rígida. Un domingo decidió hacer algo que nunca antes había considerado. «Camila, prepare las cosas del niño. Vamos al Parque Chapultepec», anunció. Ella lo miró sorprendida. «¿Quiere decir que vayamos los tres?» «Sí, creo que le hará bien ver otro ambiente». El parque, con sus árboles altos y el bullicio de familias paseando, era un contraste inmenso con la soledad de la mansión. Diego, sentado en su carriola, abría los ojos con fascinación al ver los globos de colores y escuchar las risas de otros niños. Camila caminaba a su lado, y Alejandro, aunque incómodo al principio, terminó relajándose. En un momento, Camila tomó al pequeño en brazos y lo levantó en el aire, arrancándole carcajadas que hicieron sonreír incluso a Alejandro. Fue la primera vez en mucho tiempo que se sintió parte de algo parecido a una familia. Hace meses que no lo escuchaba reír así, admitió con voz baja. Camila respondió con suavidad. «Los niños necesitan ver que sus padres están cerca. Eso los hace sentir seguros». Alejandro se quedó callado. No quería aceptar que esas palabras eran un reproche, pero en el fondo sabía que lo eran. Esa noche, de regreso en la mansión, Diego se quedó dormido sin llanto. Alejandro lo miró desde la puerta, conmovido por la tranquilidad en su rostro. Camila lo acomodó en la cuna y se dio la vuelta. Sus miradas se cruzaron y en ese instante algo diferente brilló en los ojos de ambos. Un reconocimiento silencioso, una conexión que iba más allá de las palabras. Sin embargo, Camila se mantuvo firme en su lugar. Sabía que no debía dejarse llevar por ilusiones. En su interior
La voz de su madre resonaba clara. Nunca olvides de dónde vienes, hija. Ella pertenecía a un mundo distinto, uno donde cada peso se ganaba con esfuerzo, donde no existían los lujos de mármol y cristal. Alejandro era un hombre poderoso, inaccesible, y ella apenas una trabajadora. Antes de retirarse a su cuarto, Camila dijo en voz baja: «No olvide que Diego lo necesita más de lo que me necesita a mí. Usted es su padre». Alejandro bajó la vista, reflexionando. «Lo intentaré. No sé si sabré hacerlo bien, pero lo intentaré». Camila asintió con un gesto sereno y se marchó, dejando tras de sí un silencio lleno de significados. Esa noche, mientras Alejandro permanecía en el despacho con la luz tenue iluminando sus pensamientos, comprendió que algo en él empezaba a cambiar. La coraza que había construido tras la muerte de Isabela mostraba sus primeras grietas, y aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que esas grietas tenían un nombre: Camila. El cambio en la mansión no pasó desapercibido. La risa de Diego, los paseos inesperados y la presencia constante de Camila al lado del niño llamaban la atención de todos. Algunos empleados lo aceptaban en silencio, otros lo miraban con recelo, pero una en particular, Clara, la encargada de la cocina, no podía ocultar su descontento. «Ya se siente la señora de la casa», murmuraba en voz baja mientras picaba verduras. «Solo falta que el patrón le ponga un anillo». «No digas eso», respondió otra empleada incómoda. «¿Y por qué no? Mira cómo la defiende y cómo el niño no la suelta. Nadie sube tan rápido sin tener un plan». Camila escuchó esas palabras una tarde al pasar cerca de la cocina. Su corazón se apretó, pero siguió caminando, fingiendo no haber oído. Estaba acostumbrada a las habladurías, pero en ese lugar dolía más. No quería ser vista como una oportunista, cuando lo único que hacía era cuidar con amor a Diego. Alejandro, sin embargo, empezó a notar los rumores. En una reunión con su administrador de confianza, éste le insinuó: «Señor, quizás convenga mantener cierta distancia con la muchacha. No queremos que se malinterpreten las cosas». Alejandro lo miró con frialdad. «Lo que pase en mi casa no es asunto de nadie». «Con respeto, don Alejandro, la gente habla, y ya sabe que su apellido siempre está en boca de todos». Esa noche, Alejandro se quedó pensando. Las dudas lo carcomían. ¿Y si Camila realmente buscaba algo más que un trabajo? ¿Y si su aparente ternura escondía una ambición disfrazada? La desconfianza, vieja compañera de su vida, volvió a instalarse en su pecho. Cuando la vio al día siguiente jugar con Diego, sus ojos no tenían la misma claridad de antes. La observaba como si buscara un fallo, un gesto sospechoso. Camila lo notó. «¿Hice algo malo, señor?», preguntó con voz suave. «No», respondió Alejandro de inmediato, aunque su tono era distante. «Simplemente me gusta saber en quién confío». Esas palabras se clavaron en ella como una espina. No replicó, pero aquella noche lloró en silencio, abrazada a la almohada de su pequeña habitación. Los días se hicieron más pesados. Clara alimentaba los rumores entre el personal, insinuando que Camila soñaba con convertirse en la nueva señora de la mansión. Algunos se limitaban a escuchar, otros asentían en silencio. Y aunque nadie se atrevía a decírselo en la cara, Camila podía sentir las miradas cargadas de juicio cada vez que pasaba. Diego, ajeno a todo, se aferraba más a ella. Si Camila intentaba dejarlo en la cuna, el niño lloraba hasta que regresaba a sus brazos. Esa dependencia, que para ella era un acto de amor, para otros se convertía en un motivo de sospecha. Una tarde, Alejandro escuchó por casualidad a Clara comentando con otra empleada: «Verás, en poco tiempo esa muchacha se quedará con todo. Ya lo verás, el patrón no es tonto, pero con el niño de por medio cualquiera se deja manipular». Las palabras encendieron la ira de Alejandro. «¡Basta!», exclamó entrando a la cocina, helando el ambiente. «La próxima vez que escuche un comentario así, no habrá segunda advertencia». Clara bajó la cabeza, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, Alejandro miró a Camila mientras ella acomodaba a Diego para dormir.
El niño, tranquilo, jugaba con un mechón de su cabello. Había ternura en la escena, pero en la mente de Alejandro resonaban las palabras escuchadas. ¿Y si tienen razón? ¿Y si todo esto es parte de un plan? La contradicción lo desgastaba. Su corazón le decía que Camila era sincera, pero su orgullo y las voces externas le susurraban lo contrario. Esa batalla interna lo mantenía en vilo, incapaz de decidir en quién confiar. El día comenzó con un aire pesado. Alejandro había pasado la semana entera en reuniones tensas, intentando salvar un proyecto hotelero en Cancún que se tambaleaba por la traición de un socio en quien confiaba ciegamente. Las noticias eran cada vez peores. Pérdidas millonarias, contratos cancelados, inversionistas retirando su apoyo. Por primera vez en años, el imperio que había heredado parecía resquebrajarse. En la oficina, rodeado de ejecutivos nerviosos y abogados que hablaban sin parar, Alejandro mantenía la mirada fija en la mesa de juntas. Apenas escuchaba. Una frase lo había golpeado con fuerza. La firma está en riesgo de quiebra parcial si no actuamos ya. Al regresar a la mansión, el silencio era absoluto. Alejandro subió directamente a su despacho, dejó caer la chaqueta sobre el sillón y se sirvió un whisky sin hielo. Bebió de un trago, pero la sensación amarga en la garganta no borraba la presión que lo ahogaba. Camila lo encontró ahí, sentado frente al ventanal, con la mirada perdida en las luces de la ciudad. No estaba acostumbrada a verlo así, derrotado, encorvado, vulnerable. «¿Señor Salvatierra?», preguntó con cautela. Alejandro levantó la vista, sus ojos oscuros cargados de cansancio. «Todo lo que construí se me está yendo de las manos. Confié en alguien y me traicionó. Perdí millones, Camila. Millones». Ella dudó un instante antes de acercarse. «El dinero se recupera, señor. Lo que no se recupera es la confianza en uno mismo si se deja vencer». Alejandro soltó una risa amarga. «Hablas como si supieras lo que es perder todo». Camila sostuvo su mirada. «Tal vez no he perdido millones, pero sé lo que es no tener nada. Y sé que uno se levanta, aunque le duela». Sus palabras lo desarmaron. La dureza de Alejandro se quebró, y por primera vez dejó caer la máscara de empresario invencible. «Estoy cansado, Camila, cansado de pelear solo». El silencio que siguió estuvo cargado de sinceridad. Camila, sin pensarlo demasiado, respondió: «No está solo. Tiene a su hijo, y lo tiene a usted mismo. Y aunque no lo crea, también me tiene a mí». Alejandro la observó, sorprendido. Había sinceridad en sus ojos, una firmeza que no buscaba lástima ni beneficio. Era la primera vez que alguien le decía algo sin esperar nada a cambio. La tensión se rompió con el llanto de Diego, que despertaba en su habitación. Camila fue a atenderlo, pero Alejandro la detuvo con un gesto. «Esta vez, déjame a mí». Entró en el cuarto del niño con pasos inseguros. Diego lo miró con lágrimas en los ojos, estirando los brazos hacia él. Alejandro lo cargó torpemente, temiendo otro rechazo, pero para su sorpresa, el niño se aferró a su cuello. El calor de ese pequeño cuerpo contra el suyo lo conmovió. Camila observó desde la puerta, en silencio. Por primera vez, Alejandro no parecía el empresario distante, sino un padre que intentaba, con todas sus fuerzas, acercarse a su hijo. De vuelta en su despacho, Alejandro se sentó con el niño dormido en brazos. Camila lo cubrió con una manta y dijo suavemente: «El dinero va y viene, señor. Pero Diego solo tendrá una infancia y no la puede perder». Alejandro cerró los ojos, dejando que sus palabras calaran. La traición empresarial lo había hecho tambalear, pero lo que realmente lo derribaba era la posibilidad de fallarle a su hijo. Esa noche comprendió que los muros que había levantado no lo estaban protegiendo, lo estaban dejando solo. Y esa soledad, más que cualquier pérdida económica, era lo que lo estaba destruyendo por dentro. Los días siguientes marcaron un cambio silencioso en la mansión. Alejandro, aún golpeado por el escándalo empresarial, decidió enfocar su energía en algo que jamás había priorizado: su hijo.
Era como si la traición de su socio lo hubiera obligado a replantearse qué era realmente valioso. Una mañana, Camila entró a la sala y encontró una escena inesperada. Alejandro estaba en el suelo, con Diego sentado frente a él. El empresario sostenía un bloque de colores y con torpeza intentaba apilarlo. El niño reía cada vez que las piezas caían, celebrando con palmadas su propio caos. «Nunca pensé que fuera tan difícil», dijo Alejandro, mirándola con una sonrisa cansada. «No se trata de hacerlo perfecto», respondió Camila. «Se trata de estar con él aunque los bloques se caigan». Aquella frase lo acompañó todo el día. Por primera vez comprendió que no tenía que ser impecable, solo presente. Con cada intento, Alejandro empezó a descubrir aspectos de sí mismo que había olvidado. En los paseos por el jardín, sostenía a Diego mientras el niño señalaba los pájaros. En las tardes, lo arrullaba hasta que sus propios brazos temblaban de cansancio. Al verlo dormir en su regazo, sentía una paz desconocida, una conexión que nunca había permitido florecer. Camila notaba el cambio. Ya no era solo ella quien calmaba al niño. Alejandro comenzaba a ocupar ese lugar, y aunque eso le alegraba profundamente, también sentía un pequeño vacío. Había venido a esa casa a trabajar, no a ocupar un espacio emocional que ahora debía devolver al padre verdadero. Una noche, mientras guardaban los juguetes, Alejandro habló con voz baja. «Siempre pensé que ser padre era dar dinero, asegurar un futuro, pero me equivoqué. El futuro también se construye con abrazos, señor», contestó Camila con serenidad. Alejandro la miró fijamente. «¿Cómo logras ser tan fuerte, Camila? Yo tengo todo y me siento perdido, mientras tú con tan poco pareces más entera que yo». Ella bajó la mirada. «Porque para mí no hay opción. Si me rompo, mi familia en Oaxaca se rompe conmigo». El silencio se llenó de respeto. Alejandro entendía que aquella joven sin riqueza ni poder había enfrentado pruebas más duras que las suyas. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a reconciliarse también con los recuerdos de Isabela. Una tarde se acercó al cuarto donde colgaba un retrato suyo y permaneció allí con Diego en brazos. «Tu mamá era luz, hijo, y yo no supe cuidar esa luz, pero prometo que no voy a fallarte más», susurró con lágrimas contenidas. Camila lo vio de lejos y comprendió que aquel hombre, encerrado en su orgullo, al fin estaba dejando que el dolor se transformara en amor. En las comidas, Alejandro empezó a compartir más tiempo con Diego. Lo alimentaba, lo hacía reír con gestos improvisados, incluso soportaba que le tirara comida encima sin perder la paciencia. Era un Alejandro distinto, más humano, más padre. Camila sentía orgullo por lo que estaba ocurriendo, pero también cierta nostalgia. Sabía que tarde o temprano su papel sería secundario. Había ayudado a abrir una puerta que no le pertenecía cruzar. Una noche, antes de retirarse, Alejandro se acercó a ella. «Camila, no sé cómo agradecerte. Tú me enseñaste lo que significa ser padre». Ella sonrió con humildad. «No me agradezca, señor. Agradezca a Diego. Él siempre estuvo esperando que usted lo mirara de verdad». Alejandro la observó unos segundos más, en silencio. En su interior, algo se había encendido, un compromiso nuevo, una promesa de no volver a esconderse detrás del trabajo ni del dolor. Era el despertar de un padre, y lo debía en gran parte a la mujer que menos había esperado encontrar en su camino. El viento de finales de invierno soplaba fuerte en la ciudad. En la mansión, sin embargo, el clima era más cálido. Alejandro y Diego compartían cada vez más momentos, y Camila observaba con orgullo aquel lazo que había ayudado a reconstruir. Pero la vida, con sus giros inesperados, estaba a punto de ponerla frente a una encrucijada. Una tarde, Camila recibió una llamada que cambiaría todo. Era su hermana desde Oaxaca, con la voz llena de emoción. «Camila, llegó una carta para ti de la universidad. Te aceptaron en el programa de enfermería con beca parcial. Dicen que si confirmas pronto, puedes empezar el próximo semestre». El corazón de Camila dio un vuelco. Era el sueño que siempre había tenido: estudiar,
superarse, construir un futuro mejor para su familia. Pero la alegría se mezcló con una punzada de tristeza al pensar en Diego. ¿Cómo dejar al niño que se había convertido en parte de su vida? Esa noche, mientras lo arrullaba, sus pensamientos eran un torbellino. Alejandro apareció en la puerta y notó la expresión en su rostro. ¿Pasa algo?, preguntó. Camila dudó, pero decidió ser honesta. Me ofrecieron una beca en Oaxaca para estudiar enfermería. Es una oportunidad única, y no sé qué hacer. Alejandro sintió un vacío en el estómago. ¿Te irías? Su voz sonó más frágil de lo que hubiera querido. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Quiero ayudar a mi familia, cumplir mis sueños. Pero también está Diego. El silencio entre ambos se volvió pesado. Diego dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a la tormenta que los envolvía. En los días siguientes la tensión fue evidente. Camila evitaba hablar del tema, pero la noticia corría por la mansión. Algunos empleados murmuraban con alivio, «Por fin se va, ya era hora». Otros la miraban con compasión, sabiendo lo difícil de su decisión. Alejandro, por su parte, se debatía en una lucha interna. Quería pedirle que se quedara, pero entendía que no tenía derecho a atar a alguien a su vida. Por las noches se servía un whisky y pensaba en lo mucho que había cambiado gracias a ella. Si se va, ¿volveré a perderme en el vacío? Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Alejandro se atrevió a hablar. Camila, si decides irte, lo entenderé. No quiero ser un obstáculo para ti. Pero debo confesarte algo. Sin ti no habría aprendido a ser padre. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No sabe lo que significa escucharlo decir eso, pero no quiero que piense que me quedo por compasión. Tengo que elegir lo que me permita crecer. Alejandro asintió, aunque por dentro sentía que cada palabra era un golpe. Solo quiero que seas feliz, sea aquí o allá. Esa noche, mientras Camila empezaba a empacar algunas de sus cosas, Diego rompió en llanto al verla guardar la ropa en la maleta. Extendió sus bracitos hacia ella, con un desespero que la partió en dos. Lo abrazó con fuerza, susurrándole, «No llores, mi niño, no voy a dejar de quererte nunca». Alejandro observaba desde el marco de la puerta, con el corazón en pedazos. Comprendió que aquel era el clímax de su miedo más grande, perder otra vez a alguien que se había vuelto esencial. El destino parecía obligarlos a tomar una decisión irreversible. ¿Podría Camila sacrificar sus sueños por quedarse? ¿O sería Alejandro capaz de dejarla partir, aun sabiendo lo que significaba para él y para su hijo? El momento de la verdad estaba a un paso, y ninguno de los dos estaba preparado para enfrentarlo. La madrugada llegó con un silencio distinto. Camila no había dormido. La maleta medio llena reposaba junto a la cama, testigo de su indecisión. Afuera, la ciudad despertaba lentamente, pero dentro de la mansión, el tiempo parecía detenido. Al amanecer, Alejandro la encontró en el jardín con Diego en brazos. El niño jugaba con un mechón de su cabello, ajeno a la tensión que flotaba entre los adultos. Alejandro respiró hondo antes de hablar. «Camila, si decides irte, no te detendré. Pero quiero que sepas algo. No volveré a huir de mi papel como padre. Tú me abriste los ojos y no pienso cerrarlos otra vez». Camila lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos. «Yo también tengo que pensar en mi futuro. Esa beca es una oportunidad que jamás imaginé. Pero irme se siente como arrancarme un pedazo del corazón». El silencio se quebró con la risa de Diego, como si él presintiera que debía suavizar la conversación. Alejandro se acercó y puso una mano sobre el hombro de Camila. «No quiero que tengas que elegir entre tus sueños y este hogar. Si decides estudiar, yo puedo apoyarte. No aquí adentro como empleada, sino como alguien que merece crecer». Camila frunció el ceño, sorprendida. «¿Lo dice en serio?» «Más que nunca», afirmó Alejandro. «Puedes quedarte mientras tanto y empezar tus estudios a distancia. No voy a retenerte, pero tampoco quiero que sientas que tu único camino es irte».
Las lágrimas rodaron por el rostro de Camila. Sentía un alivio inmenso, como si el peso que cargaba hubiera encontrado reposo. Abrazó a Diego con fuerza y respondió: «Entonces me quedo, pero con una condición, que usted siga siendo el padre que Diego necesita. No basta con dinero ni promesas». Alejandro sonrió, con una sinceridad que pocas veces mostraba. «Lo prometo, Camila. A partir de ahora, mi hijo será mi prioridad». Ese día, la mansión se llenó de un aire diferente. No era el lujo lo que imponía su grandeza, sino la calidez que empezaba a florecer entre sus muros. Diego, tranquilo, durmió primero en brazos de Camila y luego en los de su padre, como si ambos fueran los refugios que siempre había buscado. Alejandro permaneció un rato contemplando a su hijo, sintiendo que al fin la vida le daba otra oportunidad. No podía borrar el pasado ni traer de vuelta a Isabela, pero podía honrarla aprendiendo a ser el padre que ella hubiera querido para Diego. Camila, desde la puerta, lo miraba con una mezcla de ternura y esperanza. Había llegado a esa casa buscando un empleo para sostener a su familia y había terminado transformando no solo la vida de un niño, sino también la de un hombre que había olvidado cómo amar. El futuro aún era incierto, pero una certeza los unía: ya no estaban solos. Antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás relatos que nos recuerdan el valor de la esperanza, la fuerza de los vínculos y el poder de la transformación personal. Y no olvides dar clic en el video sugerido en pantalla para seguir disfrutando de más historias como esta.